En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Somos nada, Dios es todo. Continúa divina voluntad, orando, obrando y sufriendo en nosotros. Nos habíamos quedado, ¿verdad?, en la lectura que estamos viendo para profundizar el tema de lo que es el acto de fusión. Nos habíamos quedado en la lectura, Las 7. sí, las 7, agosto 27 de 1915. Bueno, miren Sí. cómo lo vamos a hacer para que podamos avanzar más rápido. Vamos a escuchar la lectura completa y luego vamos a hablar. En vez de estarla poniendo la lectura completa y luego otra vez párrafo por párrafo, porque si no, no vamos a poder escuchar las lecturas que tenemos planeadas para hoy, ¿sí? Entonces, voy a poner la lectura de agosto 27 de 1915. Volumen 11, 27 de agosto de 1915. El alma que vive en la divina voluntad se llena de las cualidades divinas. Estaba fundiéndome en la santísima voluntad de Jesús bendito, y mientras esto hacía, me he encontrado en Jesús y me ha dicho: Hija mía, cuando una alma se funde en mi voluntad, sucede como con dos recipientes llenos de diferentes líquidos, que uno se vierte en el otro, y uno queda lleno de lo que contenía el otro, y éste de lo que contenía el primero. Así la criatura queda llena de mí, y yo de ella. Y como mi voluntad contiene santidad, belleza, potencia, amor, etc., así el alma, llenándose de mí, fundiéndose y abandonándose en mi voluntad, viene a llenarse de mi santidad, de mi amor, de mi belleza, etc., en el modo más perfecto que a criatura es dado. Y yo me siento lleno de ella. Y encontrando en ella mi santidad, mi belleza, mi amor, etc., las miro como si fueran cosas suyas. Y me agrada tanto que me enamoro de tal manera que la tengo celosamente custodiada en lo más íntimo de mí, y la voy continuamente enriqueciendo y embelleciendo con mis atributos divinos, para así poder siempre más complacerme y enamorarme. Bueno, miren, yo creo que esta lectura simplifica, mejor dicho, yo pienso que esta lectura simplifica en pocas palabras lo que significa el acto de fusión. Pero es importante también destacar algo que dice fundiéndose y abandonándose. Nosotros, nuestra vida, en el momento que nosotros vamos conociendo la divina voluntad, sí, que vamos poniendo en práctica todas estas verdades divinas, el abandonarnos tiene que ir unido a ese acto de fusión. No, porque nosotros ya sabemos ya que el acto de fusión no es decir unas palabras, sino que para que ese acto de fusión se haga vida en nosotros es a través de nuestra misma vida, valga la redundancia, una vida que tiene que ser confiada y abandonada en Dios y que Dios vaya obrando en ella lo que vaya queriendo hacer en nosotros. En la medida que nosotros nos vamos fundiendo, Jesús nos va explicando también que nos vamos llenando de sus cualidades divinas. ¿Cuáles son sus cualidades divinas? Bondad, belleza, sabiduría, santidad, amor. Claro, para que esto se vaya dando en nosotros, nosotros tenemos que dejar a un lado todo de lo cual estamos llenos, todo nuestro querer humano para podernos llenar de estas cualidades divinas. Jesús, hay una lectura en el volumen 3 que Jesús dice que el estado más sublime que existe es que la criatura lo entre en este querer divino, lo destruya en este querer divino. Ese es el estado más sublime que existe, dice Jesús. Claro, para que esto se dé, Jesús nos va explicando que nos va enseñando cómo nosotros tenemos que espiritualizar todo, espiritualizar la materia. Él dice también que Él toma humanidad, que se encarna precisamente para enseñarnos a nosotros el modo más perfecto de ir espiritualizando todo.
claro, en la medida que nosotros nos vamos fundiendo, que vamos haciendo ese acto de fusión, que comenzamos a recitarlo con palabras, a decirle, Señor, yo quiero que mis ojos sean tus ojos, quiero que mis palabras estén siempre unidas a las tuyas. En la medida que nosotros vamos haciendo ese acto de fusión, que comenzamos con palabras, y luego lo vamos haciendo vida en nuestro día a día, consumando cada palabra, cada pensamiento, lo que nosotros vamos haciendo es que nuestra vida cotidiana se vaya espiritualizando. ¿Para qué? Para hacernos transparentes, como decíamos en la última reunión, una de las lecturas que leímos, ¿verdad? De que tenemos que ser transparentes para que Cristo se pueda reflejar en nosotros. Entonces, en la medida que nos vamos fundiendo, que vamos haciendo ese acto de fusión en nuestra vida cotidiana con nuestros actos, consumando nuestros actos con Jesús, lo que vamos haciendo es que vamos a espiritualizar todos nuestros actos. ¿Y qué es espiritualizar todos nuestros actos? Ver a Dios en todo lo que vamos obrando, en lo que va pasando en nuestra vida. Porque muchas veces no nos damos cuenta, no percibimos a Dios quizás, no sé, en algún acontecimiento determinado. En todo, nosotros tenemos que ver a Dios y tratar de tomar ese acto para espiritualizarlo, o sea, llevarlo a Dios. ¿Por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué se nos pasa a veces el día a día en afanes y no percibimos a Dios en todo? Precisamente porque nos falta actos en divina voluntad y estar fundidos en Jesús, ¿sí? Pues eso, que el estado más sublime es deshacer, esa es la palabra correcta, deshacer nuestro querer en el querer de Dios. Y obviamente Jesús dice, es el modo más perfecto que existe, es el modo más perfecto siempre que la criatura esté abandonada. Abandonarnos es confiar en que todo lo que va pasando en nuestra vida, todo lo que va pasando, lo que pasa es que muchas veces pensamos que confiar en Dios quiere decir que si yo tengo un problema, ese problema se me va a solucionar, ese problema se me va a resolver y todo va a salir como yo quiero. Y no es eso, no es eso, sino confiar en Dios es que todo lo que va pasando en mi vida tiene que obrar para bien. Una situación me puede santificar o me puede condenar, depende de la mirada que yo le dé. El acto de fusión nos lleva a nosotros a participar de esa vida divina de Dios, ¿sí? Cuando lo vamos haciendo vida con nuestros actos en todos nuestros días, espiritualizando todo lo que nos va sucediendo, que se pueda sacar de aquí. Que nos tiene custodiados, ¿no? O sea, por lo que tú decías, Carlina, que un acto nos puede condenar o santificar, pero si nosotros nos fundimos constantemente en él, Jesús nos cuida, nos custodia celosamente y nos va a ayudar pues en esa batalla diaria. Exactamente. Pasamos a la otra lectura. Vamos a pasar a la lectura julio 26 de 1921. El querer divino es más que vida del alma. Volumen 13, 26 de julio de 1921. El querer divino es más que vida del alma. Mi dulce Jesús continúa hablándome de su santo querer. Hija mía, si el sol es el rey del universo, si con su luz simboliza mi majestad y con su calor mi amor y mi justicia, que cuando encuentra la tierra que no quiere prestarse a su fecundidad, con su aliento ardiente la termina de secar y volverla estéril. El agua se puede decir reina de la tierra, porque simbolizando a mi voluntad no hay punto donde no entre, ni hay criatura que pueda estar sin ella. Tal vez sin el sol se pueda vivir, pero sin el agua ninguno. Ella entra en todo, hasta en las venas, en las vísceras humanas, como en las profundas entrañas de la tierra. Ella, en mudo silencio, hace su curso continuado. Se puede decir que el agua no solo es reina, sino que es como el alma de la tierra. Sin el agua, la tierra sería como un cuerpo muerto. Tal es mi voluntad. No solo es reina,
sino es más que alma de todas las cosas creadas. Es vida de cada latido, de cada fibra del corazón. Mi querer, como agua, corre en todo, ahora silencioso y escondido, ahora palpitante y visible. El hombre se puede sustraer de mi luz, de mi amor, de mi gracia, pero de mi voluntad jamás. Sería como uno que quisiera vivir sin agua. Es verdad que puede haber algún loco que odie el agua, pero a pesar de que la odie, que no la ame, estará obligado a beberla, o el agua o la muerte. Así es de mi voluntad. Siendo vida de todo, las criaturas o la tendrán con ellas con amor o con odio, pero a pesar de todo, estarán obligadas a hacer correr mi querer en ellas, como la sangre en las venas, y quien quisiera sustraerse de mi querer sería como suicidar la propia alma. Pero mi querer no lo dejaría. Seguiría sobre él el curso de la justicia, no habiendo podido seguir sobre él el curso de los bienes que contiene mi querer. Si el hombre supiera qué significa hacer o no hacer mi voluntad, todos temblarían de espanto al solo pensamiento de sustraerse por un solo instante de mi querer. Miren, del Sandra, ¿ibas a decirme algo? No, no te estaba escuchando. Ah, que fíjense cómo Jesús, ¿verdad?, utiliza el ejemplo del agua para hablarnos de esa voluntad divina que está por todas partes. Y hay algo aquí que nos tiene que llamar mucho la atención cuando él dice, así es de mi voluntad, siendo vida de todas las criaturas, o la tendrán con ellas, con amor o con odio. Ahora llegamos nosotros, ¿verdad? Lo que estamos conociendo la divina voluntad, lo que queremos ser hijos de esta voluntad divina, lo que queremos ser hijos de esta voluntad divina, ¿para qué? Para darle ese reconocimiento de amor y que esa voluntad divina en nosotros esté libre, sin restricciones. Hay un momento en las horas de la pasión, a ver, en la segunda, en la segunda hora en el huerto de Getsemaní, que Luisa dice lo siguiente, lo voy a buscar para leerlo. Luisa hace ese reconocimiento de amor a Dios. Claro, nosotros para poder reconocer a Dios en todo, en todas las cosas creadas, en cada cosa que vemos, reconocer esa voluntad divina en cada situación que nos pase, ver a Dios en el hermano, ¿verdad? En el prójimo, donde esa voluntad divina puede estar gloriosa o puede estar agonizante. Para nosotros poder entrar continuamente en este ambiente divino, ¿qué hace falta? ¿Cómo tenemos que estar? Fundidos en Jesús. Entonces Luisa hace este reconocimiento de amor en la segunda hora en el huerto. Ella le dice a Jesús, fíjense cómo ella le va diciendo, que tu voluntad sea mi respiro, mi aire, que tu voluntad sea mi latido, sea mi corazón, mi pensamiento, mi vida, mi muerte, le dice. ¿A dónde iré sin ti? ¿A quién me dirigiré? ¿Quién me ayudará? Todo acabaría para mí. No me dejes, tenme como quieras, como a ti más te plazca, pero tenme contigo, siempre contigo, que jamás suceda que ni por un instante me quede separada de ti. Claro, este reconocimiento de amor que hace Luisa, estamos nosotros también llamados a hacer este reconocimiento de amor a Dios. Pero para que ese reconocimiento se dé a esta voluntad divina que no solamente está fuera de nosotros, sino que está dentro. Dice Jesús, dice, tal vez sin el sol se pueda vivir, pero sin el agua ninguno. Ella entra en todo, hasta en las venas, en las vísceras humanas, como en las profundas entrañas de la tierra. Ella en mudo silencio hace su curso continuado. Y usa ese ejemplo de cómo es el agua entra en todos los lugares y está en todos los lugares para hablarnos de esa voluntad divina. Claro, para nosotros reconocer esa voluntad divina necesitamos el acto de fundirnos que no es una oración recitada, sino es un continuo pensamiento
de que estás dentro del divino querer. Eso es. Él dice aquí, el hombre se puede sustraer de mi luz, de mi amor, de mi gracia, pero de mi voluntad jamás. Jamás. Entonces viene, como dice, o viene en modo de justicia, o viene con esos bienes que contiene el querer, ¿sí? ¿Quién me habla? En la lectura anterior a esta, la del 20 de julio, el Señor le empieza hablando de la semejanza entre el agua y la divina voluntad. Y en la lectura le dice que el agua tiene el acto primero en todo, que no hay alimentos donde el agua no tenga su lugar primario, porque sería como comer algo árido, que no podríamos deglutir. Y él le dice que así como todo está el agua presente, pero que no lo vemos, está escondida, date cuenta que el Señor es la ciencia misma, o yo jamás me hubiese puesto a pensar en ese detalle, cómo está el agua escondida en todo y que es la vida. Él con ese ejemplo la va llevando a Luisa y a nosotros, ¿no? A mí me aburra, dije, wow, quedé maravillada cuando leí esto. Y ahí cuando yo leí estas lecturas empecé a entender y a tener más conciencia de esta omnipresencia de la divina voluntad. Como así está presente en todo el agua como vida, la divina voluntad de la misma manera está en todo lo creado. Que no podemos estar fuera porque no existiría, no existe la vida. Es difícil como de imaginarlo, pero no Y, habría, no hay espacio, no sé cómo explicarlo, no hay... y está tan dentro de nosotros, está tan unido a nosotros, que dice Jesús, como la sangre en las venas, como la Claro, sangre en la vena. Por eso Luisa, al hacer este reconocimiento de amor a Jesús, le dice, estoy buscando la página, le dice, ¿a dónde iré? ¿A dónde voy a ir sin ti? Carlina, a mí Sí, me llama la atención bastante donde dice, hija mía, si el sol es el rey del universo, si con su luz simboliza mi majestad y con su calor mi amor y mi justicia, que cuando encuentra la tierra que no quiere prestarse su fecundidad, con su aliento ardiente la termina de secar y volverla estéril. O sea que yo entiendo allí que si nosotros renegamos pues de querer vivir en la voluntad divina de Él, no vamos como a disecar, pues, ¿verdad? No vamos a tener alma, no vamos a tener algo que nos haga sentir la presencia de Él. Porque es cierto, el sol quema las cosas si en realidad no tienen vida. Y pienso yo que así ha de ser la persona que no sienta la voluntad del Señor en ella. claro, porque el árbol, dice la palabra, ¿verdad? El árbol que no da fruto será cortado. Ajá, Entonces, Jesús siempre nos habla y nos pone el ejemplo con cosas de la de naturaleza, la sobre todo naturaleza. para entender esta voluntad divina. Y él habla precisamente del sol, que es como si fuera, es como el reflejo, es el relator, dice. El sol es el Ujú, relator de mi divina voluntad. Sí, esa luz sí, creada es el reflejo de la luz increada también. Obviamente nosotros tenemos que estar dispuestos, la disposición del alma a recibir estas gracias. Si el alma no está dispuesta, y eso lo leemos mucho en los libros de cielo, el alma tiene que estar dispuesta para tomar sí, las gracias de Dios. Tiene que cada verdad divina que va aprendiendo, las verdades son operantes, o sea, que actúan y transforman, pero nosotros tenemos que dejarnos transformar por ellas. Si yo voy aprendiendo sobre el acto de fusión, de su importancia, de cómo yo tengo que hacerlo vida en mi día a día para consumar mis palabras, mis pensamientos, en los pensamientos de Jesús, y no lo voy haciendo, entonces, pues, ¿qué va a pasar? Que no, sí, no no vamos a va, participar, no vamos a participar en nada con Él. es, Pienso yo que grande es el amor de Él, siento yo, porque nosotros pasamos un gran tiempo sin conocer de este don y cómo Él nos ha mantenido, pues aún haciéndonos la llamada en nuestros corazones para que lo sigamos.
lo vayamos descubriendo en lo que es la Santa Eucaristía. Y entonces siento yo que ahora que uno ya conoce eso, como que más fácilmente nos va haciendo él el camino para que nosotros ya vayamos fundiéndonos en él, pues. Así lo veo yo. Claro, claro, porque nosotros antes de conocer la divina voluntad, nosotros vivíamos de los efectos Ujú. de la voluntad divina. Es como que está lloviendo y tú te dejas mojar por esa lluvia, Sí, pero así tú es. no produces esa lluvia ni provocas esa lluvia. Ahora con la divina voluntad, cada vez que nosotros vamos fundiéndonos en Jesús y vamos haciendo actos divinos, se van tomando y se van llenando de las cualidades divinas de Dios. Entonces, ese acto que se llena de esas cualidades divinas de conversión, de santidad, de paz, se pone en marcha como una maquinaria y dice Jesús que eso cae como una lluvia, como un rocío benéfico sobre todas las Ujú. criaturas. Entonces, ahí tú estás participando junto con Jesús de provocar esa lluvia de gracia y de bendiciones. Antes no, antes tú estabas así esperando, sí, esa Ajá, gracia sí, que venía y nosotros vivíamos de los efectos sí, así es. de esa gracia. Pero para que se dé todo eso, tiene que ser un alma que esté fundida y abandonada en Jesús y sea el mártir continuado de esta voluntad divina, que supera al propio martirio del cuerpo. Sí, dime, Lolita, sí. Ajá. Dos cosas. Una, la característica que me parece tan hermosa de la voluntad que habla nuestro Señor, que dice que también puede ser estar silenciosa y escondida o palpitante y visible, ¿no? Así como, pues, en el momento en que lo necesitemos, en el momento en que estemos viviendo, que puede darse así, con una o con otra característica, para ayudarnos a crecer, a madurar y, en fin, en cada una según nuestra personalidad y nuestra situación o momento de vida que tengamos, ¿no? Y la otra, no sé si esté correcta, cuando dice esto de vivirlo con amor o con odio, creo que no sé si se refiere también a que Dios nos, bueno, viene a nuestra vida por la vía del amor, y si nos lo entendemos y lo aceptamos, o también puede ser por la vía del dolor, porque si no No, entendemos, pues Dios permite, ¿no? Que haya no, a ciertas ver. cosas. ¿Eso Sí, no? pero esta parte específicamente, la que dice, así es de mi voluntad, siendo vida de todo, las criaturas, o sea, está hablando de las criaturas de nosotros, tendrán esta voluntad divina con ellas, con amor o la tendrán con odio. O sea, pero no es de él hacia nosotros, sino de nosotros hacia él, de personas que rechazan explícitamente a Dios o también con su comportamiento lo rechazan personas que van del lado contrario a todo lo que es Dios. Entonces, esas personas, ¿cómo tienen esa voluntad divina en ellos? La tienen con odio. ¿Por qué? Porque rechazan a Dios. Esa voluntad divina está en todas las criaturas, es el movimiento primario de todos nosotros, pero no en nosotros con ellas. Ahora bien, lo que tú te refieres es a la otra parte, a la que dice, a la que dice, pero mi querer no lo dejaría al alma, crea o no crea, sea creyente o no sea creyente, conozca la divina voluntad o no la conozca. Siempre va a estar esa voluntad divina ahí. Ahora dice, pero mi querer no lo dejaría. Seguiría sobre él el curso de la justicia. Ya aquí es otra cosa, que es lo que tú estás comentando, pero lo estás comentando, pero debería ser de esta parte, Ok, sí, sí, ¿sí? No gracias. habiendo podido seguir sobre él, o sea, no pudiendo seguir sobre la criatura el curso de los bienes divinos que tiene que tomar la criatura, pues lo hace por el curso de la justicia. Entonces ahí ya entra todo lo que tú has estado comentando. ¿Qué has estado comentando antes? ¿Qué has dicho? Que a veces aprendemos a través del dolor, ¿no? O sea, no por el amor, sino aprendemos a través, pues, de que sufrimos, pues entonces aprendemos y ya no lo volveremos a hacer. Sí, algunos otros lo repetimos y lo repetimos y caemos siempre, tropezamos siempre con la misma piedra. Pero ve, entonces aquí en esta parte sí encaja eso que tú has dicho, ¿sí? Sí, gracias, sí. A- Adiós siempre.
Y ¿Quién por, más? yo por aquí. Y que por eso es que siempre, muchas, pues, o sea, estamos constantemente en la misma prueba, ¿no? Porque al hacerle resistencia a lo que, a la voluntad del Señor, que es el que sabe qué es lo que hay que sacar de cada uno de nosotros para poder que Él viva en nosotros, que ese divino querer sea obrante plenamente. Entonces, por eso es que nosotros volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Por la resistencia que le ponemos, porque Claro, no queremos, entonces, o sea, queremos seguir, pues a veces queremos es de cierta forma usar al Señor para que Él haga nuestra voluntad, pero el Señor no se deja manipular. Y entonces ahí es donde, ¡pum!, otra vez, el mismo golpe. Pero es porque hay que sacar esa parte, como decía también cuando hacen una escultura, ¿no? El escultor tiene que sacar ese pedazo, le tiene que volar ese pedazo de piedra para que le dé la forma que él está buscando. Y lo mismo el Señor esculpiendo a nosotros, tiene que sacar eso. Entonces nosotros nos resistimos y es como si le empujáramos el cincel para otro lado, hasta que él vuelve otra vez a volver. Cuando nosotros le decimos, sí, señor, sigue trabajando, vuelve otra vez. Si nos volvemos a atravesar, otra vez pasa lo mismo y eso es lo que causa nuestro sufrimiento. Los que duelen, ¿no? Porque cuando ya es el sufrir en él, que él es el que sufre, es un sufrimiento diferente. O sea, ese sufrimiento es como distinto exacto. al que es el que es provocado por nuestra voluntad. A ver, ¿quién quiere hablar? Que hay un micrófono abierto. Carlina, aquí, Sí, Rosa sí, sí. Isela. También puedo contemplar ahí en esta lectura, ¿no? Que se me hizo maravillosa cuando la leí, que pues también hay parte, ¿no? O más bien, también nos habla el Señor acerca de sus atributos divinos, ¿no? Cuando el Señor lo contemplo como en la custodia, que tiene muchos rayitos, ¿no? Y entre ellos está también el rayo de la justicia. Y no es porque Él nos ponga, nosotros mismos nos ponemos ahí, ya sea en la bondad, en el amor, y en este caso, pues ahí se dice, ¿no? De la justicia, ¿no? El mismo hombre, la misma criatura se pone, nos ponemos ahí, pues, y yo siento que ahí se contempla también esa parte, ¿no? Del atributo de Dios que si Él no ejerce justicia, como también Él es mismo misericordia y amor, pues dejaría de ser Dios, ¿no? Y ahí donde nosotros pues tenemos que poner pilas porque nosotros mismos nos colocamos pues ahí. Exactamente, sí, es como él lo explica en los libros de cielo. Él dice que el sol, ¿verdad? Es su divina voluntad y esos rayos que salen son los rayos como de sus atributos, sí, el rayo de la justicia, del amor, de la misericordia, de la bondad, de la belleza. Y es el hombre es el que se coloca en uno de esos rayos, ¿sí? Si tú cometes un pecado, por decir algo, un pecado mortal, te pones en el rayo de la justicia, te confiesa, rayo de la misericordia, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente. Una cosita muy importante. Buenas noches a todos. Es muy importante el tema de la voluntad porque yo pienso igualmente, en el libro de cielo hay una fecha que no recuerdo ahora donde nos habla que la divina voluntad es la madre. Y como todo se sostiene dentro de la divina voluntad, también hay un evangelio donde dicen, tu madre y tus hermanos están ahí fuera, le dicen a Jesús. Y Jesús dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad del Padre. Entonces el tema de la voluntad, Dios la tiene como, digamos, sería aquello que pone todo en orden, aquello que hace la conversión, porque no hay conversión si no está la voluntad. Sabemos dónde sostener esa debilidad, dónde apoyar nuestra voluntad humana, pero claro, es muy importante saber que él la denomina madre, madre. Es muy importante para que sepamos que de dónde viene esa voluntad que Dios nos revela el libro de cielo. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente. Vamos a prestar atención, sí, para que entre todos comentemos, porque esta lectura nos lleva a las citas bíblicas que nosotros muchas veces hemos leído, por ejemplo, en Carta de Tesalonicenses o la Carta de los Efesios, que dice, hay que orar sin cesar, oren sin cesar.
Y Jesús aquí nos va a hablar precisamente de cómo nosotros podemos mantener ese espíritu de oración continua, ¿sí? Volumen 4. 28 de julio de 1902. Efectos de la oración continua. Continuando mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma y he encontrado a mi adorable Jesús, que no queriéndome dejar ver los males del mundo, me ha dicho: Hija mía, retírate. No quieras ver los males gravísimos que hay en el mundo. Y al decir esto, me ha retirado él mismo. Y al conducirme, ha dicho: Lo que te recomiendo es el espíritu de continua oración. Este buscar siempre el alma, el conversar conmigo, sea con el corazón, sea con la mente, sea con la boca y hasta con la simple intención, la hace tan bella a mi vista que las notas de su corazón armonizan con las notas de mi corazón. Y yo me siento tan atraído para conversar con esta alma que no solo le manifiesto las obras ad extra de mi humanidad, sino que le voy manifestando algunas cosas de las obras ad intra que la divinidad hacía en mi humanidad. Y no solo esto, sino que es tanta la belleza que hace adquirir el espíritu de continua oración, que el demonio queda golpeado como por un rayo y queda frustrado en las insidias con las que intenta dañar a esta alma. Dicho esto, ha desaparecido y yo me he encontrado en mí misma. Bueno, lo primero, para tener un espíritu de oración continuo, tenemos que estar fundidos en Jesús. Y dice Jesús que hay que buscar siempre conversar con Él, ya sea con el corazón, con la mente, con la boca o con la simple intención. A ver, ¿qué podemos decir de esta lectura? Sabiendo, ¿verdad? La palabra bíblica que dicen que allí donde está nuestro tesoro, allí está tu corazón. Muchas veces nosotros nos acercamos a la oración, a esos momentos que podemos tener puntuales de oración. Y esos momentos de oración son dirigidos, ¿cómo lo digo? Pueden estar condicionados por donde está mi tesoro. Si mi tesoro es mi trabajo y mi trabajo está peligrando, pues mi atención en la oración va a estar dirigida a yo decirle a Jesús: Señor, mi trabajo, eh, si mi tesoro pues son mis hijos, pues entonces mi oración va a estar dirigida siempre: Señor, te pido por mis hijos, los míos, ¿sí? Te pido por mis hijos. Nosotros tenemos que hacer de la divina voluntad nuestro verdadero tesoro, ¿sí? No es que no nos importe la familia, no es que no nos importe pues tener un trabajo, pero es lo que hemos dicho siempre: Dios tiene que ser el centro de nuestra vida, no ni siquiera el primero en la lista, como hacíamos antes. Bueno, a una lista, pues Dios es el primero. No, Dios es el centro. Dios no va a estar en ninguna lista, sino en el centro de mi vida, y Él y yo haremos esa lista, ¿sí? Jesús nos dice, ¿verdad? Hay que conversar conmigo, sea con el corazón, con la mente, con la boca y hasta con la simple intención, ¿verdad? Con la mente mm, ya no es solamente de quizá el yo recitar con mi mente algo, una oración o el acto de fundirme, hacerlo con mi mente. Ya nosotros sabemos que yo puedo en mi mente imaginarme a Jesús, a un momento específico de la pasión, traerlo a mi mente, y ese mismo momento que yo traigo a mi mente, ya sea que Jesús esté crucificado o Jesús en el torrente Cedrón, ¿verdad? Cuando cae el torrente Cedrón y está lleno de toda esa inmundicia, todas esas aguas inmundas por todas las partes, pues yo, si yo veo a Jesús en mi mente, ¿verdad? Esa imagen, ¿qué me trae? El acto de fundirme para yo no seguirle provocando a Jesús eso con mis miradas, con mis palabras, con mis pasos.
Y eso lo que va a hacer es que me va a mantener también ese espíritu de oración continua. Es lo que decíamos antes, ¿verdad? De que tenemos que ser transparentes para, como dos líquidos, que uno se pierda en el otro. Ser transparente, ir espiritualizando nuestra vida, de encontrar un sentido espiritual a todo lo que nos pasa. Y ese sentido espiritual es que todo lo que va pasando en nuestra vida nos lleve a Dios. Y no importa si yo estoy, no sé, cocinando, por ejemplo, pues ese acto de cocinar tiene que llevarme a Dios. Como yo quiera hacerlo, yo puedo pensar en la Santísima Virgen cuando cocinaba, puedo pensar en agradecer a Jesús por todos los alimentos, puedo pensar en las manos que han preparado o que han elaborado eso que yo estoy preparando, sea, no sé, lo que sea, tomate, arroz, no importa. Eso ha llegado a mi mesa porque la divina voluntad ha intervenido, ha traído ese alimento, ese producto a mí. Y ahí han intervenido muchísimas manos, muchísimas personas. Entonces, si yo estoy haciendo ese acto de cocinar y voy pensando en todas esas personas que han intervenido y voy poniendo un te amo, Señor, en cada persona que ha preparado esto, por lo que no te agradecen, no te dan gracias, por los que trabajan en el campo, que cosechan la tierra, que labran la tierra. Yo, ¿qué estoy haciendo con ese acto de cocinar? Estoy espiritualizando ese acto de cocinar y me está manteniendo en ese espíritu de oración continua. Hay algo aquí que dice, casi al final, dice, eh, no solo esto, sino que es tanta la belleza que hace adquirir el espíritu de continua oración que el demonio queda golpeado como un rayo y queda frustrado en las insidias con las que intenta dañar a esta alma. Mientras más fundidos estemos en Jesús, mientras más conciencia tengamos siempre de que estamos dentro de este divino querer, que nada nos puede apartar del amor de Dios, que esta divina voluntad está dentro de nosotros, con nuestro respiro, con nuestro latido, como nuestra sangre en las venas y está fuera de nosotros, el demonio no tiene nada que hacer para tentarnos, porque buscará la manera de que nosotros caigamos en tentación. Y buscará y dirá, bueno, porque nos tentará con lo que él sabe que somos débiles. Con eso nos tentará, pero el alma que está fundida en Jesús, que tiene ese espíritu de oración continua y no pierde la paz, y es un alma que se mantiene en paz, que confía, si tú lo quieres, yo lo quiero, el demonio no tiene nada que hacer, dice Jesús que quedará como golpeado como un rayo, queda frustrado en las insidias, ¿sí? Claro, para nosotros ir adquiriendo todo esto, pues nosotros tenemos que llevar a la práctica el acto de fundirnos. El acto de fundirnos no es simplemente el acto preventivo que yo hago por la mañana, ¿eh? Toda mi vida, es todo lo que me va pasando en mi vida. Si hace calor, si hace frío, si tengo dinero, si no tengo dinero, si me quieren, si no me quieren, si me hablan mal o me hablan bien, ¿sí? Da, Pues Sí, perdón. sí, sí. yo creo que en la medida en que nosotros vayamos practicando este acto de fusión, pues vamos a ir identificando mejor estos momentos, ¿no? Cuando es con la mente, cuando es con la boca, cuando es con la sola intención. Yo, por ejemplo, me vino a la mente ayer que fui a la clínica, fui a consulta y me di cuenta la diferencia, porque yo estaba así, en paz, pero pude ver el trato que se le daba a cada paciente y yo veía el desperdicio que se hacía del bien que se podía hacer. ¿No? Porque si, por ejemplo, había una persona que estaba necesitada de información o de ayuda y la persona que le estaba atendiendo no le daba ese trato, o sea, lo identificaba perfectamente y me dolía, ¿eh? Me dolía el ver eso que estaba yo viendo y por todos lados, un maltrato, una agresión para cada persona y yo identificaba el bien que se le estaba escapando a esa persona que podía hacer, ¿no? Ayudar, por ejemplo, y no lo hacía. Entonces, pues, reparar.
y yo, bueno, distingo esos dos ambientes, ¿no? El ambiente en donde estás sin Dios, en todo humano, donde hay mucha, pues la verdad, sufrimiento, dolor, violencia, agresión, y un ambiente en donde pues identificas la bondad, donde de cada acto puedes hacer algo bueno, ¿no? Así bien son esos dos ambientes. Y que a la vez como que convergen, ¿verdad? Porque tú estás allí, dentro de ese lugar donde tú ves que las personas están vacías de Dios y ves cómo se comportan las personas que no conocen de Dios, pero estás tú también ahí con ellos, tratando de conocer al Señor, de acercarte a Dios, de hacer vida la vida divina, pero en el mismo sitio, no estás en otro lugar. El Señor te presenta, te pone todo eso por delante precisamente para no dejarlo pasar, ¿sí? Para que tú puedas hacer esos actos de reparación continua a Él, de ese reconocimiento de amor, como dijimos al principio, ese reconocimiento de amor que vimos como hacía Luisa, nosotros también llevarlo a cabo, pero eso lo vamos llevando cada vez más a la práctica del alma que está fundida en Dios. Cuando nosotros no estamos fundidos en Dios, no estamos pendientes de nada, no percibimos nada, no percibimos amor, no percibimos nada, al contrario, percibimos que preocupación, falta de paz, desconcentración, esa es la palabra. ¿Sí, Marta? Bueno, ahora se me vino a la mente, al recuerdo algo de que me pasaba anteriormente. Estaba muy jovencita, recién había conocido la divina voluntad, pero entonces siempre trataba de ir llevando a la práctica todo lo que hacía. Y en ese tiempo, o sea, poniendo como en práctica esto, me venía era que sentía que me invitaban a las reuniones para que al final lavara los platos, ¿no? Lavara la cocina y todo eso. Entonces, en ese era como que el otro lado, pues presentándome a mí como, mira cómo te invitan para que laves los platos al final de la comida, por decir algo. Y entonces el Señor, poniendo en práctica esas enseñanzas, lo que me ponía a pensar yo era, no, es Jesús quien quiere lavar los platos. Los otros que están aquí, ninguno conoce las cosas de la divina voluntad, entonces no lo van a llamar a él a hacer este ejercicio de lavar los platos. En cambio, si yo lo llamo, entonces eso me daba paz y tranquilidad. Entonces yo hacía el te amo y hacía lo mismo, y eso después fue pasando, o sea, ya dejó de ser como un inconveniente, porque al principio era como que la lucha de lo que hablábamos ahora, y ya después no, se hacía todo en paz y con tranquilidad, y yo siempre decía, es Jesús quien quiere hacer eso. Jesús quiere lavar los platos y así no perdía la paz. Entonces, eso se me vino a la mente, pues quería comentarles eso como de la forma práctica, ¿no? Sí, mira, Y ahí, es más o menos lo mismo que comentó Sandra. ¿Te acuerdas, Sandra, en la última reunión? Sandra decía que le costaba muchas veces guardar silencio, si alguien le decía algo tenía que contestar, y que ella pues se acordaba, ¿verdad?, de este acto de fusión y hacía el silencio, ¿sí? Y recuerdo que hablábamos, le dije, sí, eso va a ser al principio, tú vas a sentir que quieres hablar y no lo haces, y que es tu misma naturaleza humana, es el peso de tu naturaleza humana, pero que con el tiempo vamos a ir aprendiendo y vamos a llevar este acto de fusión a vida y no nos va a costar después nada. Va a ser como natural en nosotros, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la lectura 10, diciembre 17, ¿sí? ¿Me quiere decir algo alguien? No, yo, Carlina, que antes pensaba que, como dice el Señor, que Él es simplísimo, ¿no? Que cuando leemos esto, parece re simple. Con la mente, con el corazón, con la boca, con la simple intención, es como, es fácil. Pero bueno, hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Pero Él no pide cosas imposibles tampoco. Y Claro. yo cuando leí esta lectura me dio mucha paz, porque antes era tener que buscar esos momentos para estar, de yo sentir que estaba con Él en esa íntima unión. Y estamos en el volumen 4, o sea que
el Señor me fue llevando para ir comprendiendo, ¿no? De que no, acto a acto, en lo simple de, yo me acuerdo que al principio decía, pues todos los días tengo que pasar el trapo de piso, todos los días tengo que pasar el trapo de piso, hasta que empecé a entender que el acto simple de pasar el trapo de piso era un momento de unión con Él. Entonces, ahí fui encontrando lo maravilloso de que siempre era como un acto nuevo, de empezar a comprender un poco más. Y en este acto simple, ¿no? De la simple intención de lo que haga, hacerlo para él, con él y desde él, en esa íntima unión. Y también con lo que planteaba Lolita y Marta, me hizo acordar cuando Jesús le decía a Luisa, vení que te... O sea, Luisita estaba en su cuartito, ¿no? Pero le decía, vení que te quiero mostrar cómo el mundo me trata, lo que el mundo me hace, las almas me hacen, ¿no? Y a nosotros es lo mismo, es como que a Lolita le dijo, bueno, vení que te voy a mostrar. Y como Lolita, en este caso, el ejemplo que ella está dando, o Marta, que también lo puso tan práctico, el ejemplo, nuestros ojos están más limpios, nuestra mirada está cada vez con menos velos y más atentos a Él, pudimos verlo, pudimos ver ese destrato con Dios en el prójimo. Bueno, me hizo acordar a eso en las lecturas, ¿no? Sí, sí. Eso que tú has dicho ahora, mira, me ha acordado a mí de un momento también de la pasión que está en la hora 17, cuando Jesús coronado de espina, ese homo, ¿os acordáis? Ese homo que Jesús le dice a Luis y le muestra, le lleva a ver a todo lo religioso, a las criaturas, lo estoy buscando. No es de la hora de la pasión, es de la lectura del libro del cielo, donde Jesús le dice que nadie quiere desprenderse de sus cosas. Es una lectura que habla y explica básicamente lo que ha hablado Sandra y lo que ha hablado Lolita, que nadie quiere a Jesús y si alguien lo quiere, no lo quiere solo, quiere algo para sí, quiere algo para sí, o estima o vanagloria o reconocimiento, pero solo eso, solo pocas personas. Tengo por aquí su Sí, nombre. soy Ilia. Aquí a ver si es esta, Carlina, el Sí, marzo 6 de 1903. Dice, ¿has comprendido cómo nadie me quiere? Sin esa misma. embargo, esto es nada. Dirijámonos a la clase religiosa y veamos si me quieren. Entonces me he encontrado en medio de sacerdotes, obispos, religiosas, consagrados, y Jesús con voz sonora ha repetido ese hombre. Y aquellos decían, lo queremos, pero queremos también nuestra conveniencia. Otros, lo queremos, pero junto con él, interés. Respondían otros, lo queremos, pero unidos a la estima, al honor. ¿Qué hace un religioso sin estima? Replicaban otros, lo queremos, pero unido a alguna satisfacción de criatura. ¿Cómo se puede vivir solo y sin que nadie nos satisfaga? Y algunos llegaban a querer al menos la satisfacción en el sacramento de la confesión, pero solo casi ninguno lo quería, no faltando también que alguno no se ocupara de hecho de Jesucristo. Entonces, todo afligido me ha dicho, hija mía, retirémonos. ¿Has visto cómo ninguno me quiere? O a lo más me quieren unido con alguna cosa que a ellos les agrada. Yo no me contento con esto, porque el verdadero reinar es cuando se reina solo. Mientras esto decía, me he encontrado en mí misma. Fiat. Es de marzo 6, es del volumen 4, marzo 6 de 1903. Marzo 6 de 1903, volumen Sí, 4. del volumen 4, sí. Pues esa es la lectura. Y entonces yo lo que le quería decir de esa lectura era que a Luisa él se lo mostró de una manera sensible, ¿verdad? Que Luisa lo viera, pero es que nosotros también, porque nosotros lo vemos todos los días eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se nos pasa por enfrente todas esas situaciones y no nos damos cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque nos faltan actos
divino y estar más fundidos en Jesús y fundirnos y estar con atención a estas cosas, porque puede ser que nos acordemos en un momento, en otro momento no nos acordemos, pero es eso. A través de estar fundidos en Jesús, lo que vamos haciendo es que vamos dando esa correspondencia, esa reparación, ese amor a Dios a través de nuestros actos, ¿sí? De todo lo que vamos obrando, hablando, diciendo, pensando. Y cuando lleguen situaciones y momentos como este que ha contado Lolito, o el que cuenta Sandra, o el que cuenta Marta, que dice, me invitan para que friegue los platos. Otra persona hubiera dicho, mira, no voy más. ¿Por qué tengo yo que ir para fregar los platos? No voy. Pero mira cómo ella, en ese acto cotidiano, o sea, en ese acto natural, espiritualiza ese acto y lo vacía del acto humano, lo vacía del humano para ponerle lo divino, ¿sí? Bueno, entonces, miren, vamos a escuchar la lectura 10. El verdadero espíritu de adoración consiste en esto. Y ahí Jesús nos va a dar 3 aspectos, ¿sí? Y con esta lectura la comenzamos y con esta terminamos. Ya. Y dejamos las otras para la próxima semana, ¿sí? Volumen 6, 17 de diciembre de 1903. El verdadero espíritu de adoración consiste en esto, que la criatura se pierda a sí misma y se encuentre en el ambiente divino y adore todo lo que Dios obra y que se una con él. Continuando mi habitual estado, por pocos instantes he visto al bendito Jesús con la cruz sobre la espalda en el momento de encontrarse con su Santísima Madre, y yo le he dicho: Señor, ¿qué cosa hizo tu madre en este encuentro dolorosísimo? Y él: hija mía, no hizo otra cosa que un acto de adoración profundísimo y simplísimo. Y como el acto por cuanto más simple, tanto más fácil para unirse con Dios, espíritu simplísimo. Por eso, en este acto se fundió en mí y continuó lo que yo obraba yo mismo en mi interior. Y esto me fue sumamente más grato que si me hubiese hecho cualquier otra cosa más grande, porque el verdadero espíritu de adoración consiste en esto, que la criatura se pierda a sí misma y se encuentre en el ambiente divino, y adore todo lo que obra Dios, y con él se una. ¿Crees tú que sea verdadera adoración aquella en que la boca adora mientras la mente está en otra parte? O sea, la mente adora y la voluntad está lejos de mí. ¿O bien que una potencia me adora y las otras están todas desordenadas? No, yo quiero todo para mí y todo lo que le he dado en mí. Y este es el acto de culto y de adoración más grande que la criatura puede hacerme. Bueno, el verdadero espíritu de adoración consiste en esto. Antes de empezar a comentarla, hay varios momentos en los evangelios donde Jesús tiene encuentros así, encuentros personales con algunas personas, ¿sí? Me viene a la mente ahora, por ejemplo, Zaqueo, ¿os acordáis de Zaqueo pequeñito que se sube encima del árbol, va a su casa y Zaqueo, pues la salvación ha llegado a su casa, devuelve la mitad de los bienes le había quitado justamente a las personas. Hay otro momento también con Nicodemo, que ese es impresionante, pero de todos, hay uno muy especial que es el encuentro que tiene Jesús con la samaritana. ¿Os acordáis de ese momento? ¿Cómo le dice Jesús a ella? Le dice: el agua que te voy a dar de beber, con esta agua jamás tendrás sed. Y le dice estas palabras, le dice: llegará el momento en que se adorará en espíritu y en verdad. Se adorará en espíritu y en verdad. Jesús es la verdad, es el camino y la vida, y es la verdad. Fíjense en esta palabra, en espíritu y en verdad, y en Jesús. Y ahora Jesús nos dice, hay 3 aspectos importantes para llegar a ese verdadero espíritu de adoración.
y es que la criatura se pierda a sí misma. Y eso es lo que hemos estado hablando hoy en estos momentos que nos hemos reunido, hemos estado hablando de eso, de que la criatura se pierda a sí misma, que sea transparente, que refleje a Cristo, que ese acto de fusión son como dos líquidos, que uno se pierde completamente en el otro, que se pierda a sí misma. El segundo aspecto es que se encuentre en el ambiente divino. Y eso también hemos leído cuando leíamos ahora esa lectura, creo que ha sido ahora mismo la lectura no, la anterior, la lectura 8, cómo Jesús comparaba la divina voluntad con el agua que está en todas partes y cómo veíamos a medida que leíamos la lectura que esa divina voluntad está dentro y fuera de nosotros. Solo ese ambiente divino está dentro, está fuera, está en todas partes, pero tenemos que tener esa mirada divina que se tiene solamente a través del acto de fusión. Y luego dice, adora todo lo que Dios obra. Adora todo lo que Dios obra, todo lo que Dios va también obrando en nuestra vida. Ese es seguir a Jesús en todo lo que va haciendo, ¿sí? Llevando una vida consumada y abandonada en Dios. O sea, cómo hay que conocerlo para Exactamente. disfrutar de esa agua. Y con lo que nos decía ahora, ¿no? Que es esa agua que penetra por todas partes. Por Y ahí en todas ese partes. acto, sí, de la Santísima Virgen, cómo ella superó todo lo que estaba alrededor, ¿no? Cómo se fundió con Jesús, a pesar de todo, imagínese, pues imaginándonos nosotros estar ahí en ese calvario, con la gente alborotada, con todo, que no la dejaban pasar, no la dejaron acercarse a ¿No? Jesús, Y, pero cómo y, ella superó todo eso. y cómo siguió todo lo que Dios fue obrando hasta el momento de que de su boca salieron las palabras, crucifícalo. Silvia, Bueno, ahora sí, sí, ahora sí. este, bueno, con todo esto que hemos reflexionado, este, o sea, pienso en esto, ¿no? Por ejemplo, es cierto que fundidos en el Señor en todos nuestros actos, es realmente la manera en que Dios vaya entrando en nuestro corazón y en nuestra mente. Y me estaba pensando que, por ejemplo, cómo es importante realmente que uno de los actos en nuestra vida sería, por ejemplo, el darle el tiempo a Jesús a orar para Él, con Él y en Él, como una prioridad importante y como una actividad, pero dándole el valor, o sea, la fuerza, el tiempo para conectarnos profundamente con Él en el espíritu, porque muchas veces necesitamos la oración para eso, pero para tener esa fusión, esa comunión personal que vaya, este, que vaya dándose con el silencio, con la presencia de Jesús en nuestra mente y el establecer ese contacto espiritual de corazón a corazón. Y si eso lo vamos, digamos, practicando, pienso que si eso se va practicando como una forma de vida, pues el alimento y el fruto de la obra de Dios en nuestra vida se va a ir dando conforme vayamos fundiéndonos en el corazón divino de Jesús. Y creo que muchas veces eso, es importante darle un tiempo especial en nuestra vida, porque sí, podemos hacer actos, sobre todo ahorita, ¿no? Que estamos empezando y hacemos un acto y si nos acordamos y si no y todo esto, pero darle ese tiempo para esa comunión especial con Él, de ese diálogo de tú y yo, pues creo
creo que es una parte importante para poder crecer en ese fundirnos real espiritualmente. Ese es mi comentario. Eso camina también, como vos decís siempre, el termómetro de la paz, porque eso, la paz nos va a dar señales si estamos o no con ese acto continuo en el ambiente divino. De pronto lo que, no sé, entiendo, Silvia se llama la que intervino ahora, ¿cierto? Sí. Lo que ella quiere decir es que como que tengamos igual ese momento especial, pues como especial no, un momento aparte, pero sin salirnos, es decir, como dice Carlina, estamos en la Santa Misa y salimos y bueno, tenemos que seguir viviendo en él, pero también como tener un momento o en la mañana o en la noche, así como Jesús se retiraba a estar en esa comunicación con el Señor, de pronto entiendo que usted se refiere a ese momento, ¿cierto? Como tener ese pequeño espacio donde puedo hacer la lectura y quizás reflexionar más, entonces voy a hacer esa unión. Entonces, no como se hacía antes, ¿no? Porque creo que Carlina se refiere es a lo que de pronto se hacía antes, que era, sí, me recojo y hago mi cuarto de oración y todo eso, y ya después me voy para allá, para la cocina y empiezo a pelear con todo el mundo porque ya no me gustó lo que hizo, o esto y lo otro. Entonces es sí tener esa unión con él, pero dentro de la divina voluntad, o sea, para tener ese momento de unión, leyendo las escrituras, leyendo el libro de cielo, pero sí apartarme ese rato porque es como necesario que yo me separe un poco para tener esa unión. Pero sí teniendo en cuenta lo que nos dice Carlina, que no se nos convierte ese momento es en el que solamente estamos allí y que después vamos a salir de ese momento y no vamos a seguir con él. Es decir, no vamos a llevar ese momento a esa práctica de participar con los demás, de compartir con la familia, de compartir con el que el Señor me ponga al lado. Si se me sentó, por decir algo, en el bus un mendigo al lado, pues bueno, tengo que compartir con él y reírme y tratar de hacer ese momento grato para él, porque en él también está Jesús. Entonces, es seguir en esa comunión, de ese rato que tuve aparte con Jesús, seguirlo en todo lo que haga, volverlo un acto real, pues porque ahí sí estaría unido, ¿no? Unido. Carlina, Sí. es como, perdón que interrumpa la hermana, hablando sobre lo de la samaritana, me viene, ¿no? De cuando dices del agua viva, y como lo dice Jesucristo, ¿no? Si conocieras el don, es como decir, el don, nos lo dice el libro del cielo, la divina voluntad es el mismo Jesús. Entonces, cuando el Señor le exhorta a conocer su voluntad, es como decir, lo tienes todo, porque teniendo a Jesús, que es la divina voluntad, pues lo tenemos todo y ya no vamos a necesitar más nada cuando Él esté en nosotros, ¿no? Y Claro, el no. ejemplo que pues dabas, ¿no? De que es como de ser que todos nuestros actos sean oración para Dios, no solamente cuando que es bueno también retirarnos, estar con Él, ¿no? Tal vez para leer la hora de la pasión, concentradas, fundidas en el Señor, pero que todo lo que hagamos sea un acto o sea, fundido en el Señor, o sea, fundido en su divina Sí, voluntad. exactamente, que sea un acto continuo, porque nosotros, la idea que tenemos nosotros es, o la que yo tenía antes, ¿sí? Es yo sacar mi momento de oración, ya sea por la mañana o sea por la noche, mi media hora, mi hora, y luego ya yo me iba a mi trabajo, a mis cosas, y como dice Marta, luego te vas a por ahí, tienes que discutir con el otro y con el otro y con no sé qué, y luego pues mi momento de oración, que nadie me lo toque, que yo saco mi momento de oración y estoy tranquila o me voy a la capilla, me voy al Santísimo y hago mi momento de oración, pero luego ya me vuelvo a mi vida cotidiana y empieza otra vez todo el, el lío, por decirlo de alguna forma. Toda la voluntad humana, ¿no? Exactamente. Es Entonces, como, ahora, perdón, es como, sí, es lo que dice, ¿no? El martirio de atención, de estar todo el tiempo exactamente. fundida en el Señor y realmente, pues estamos en ese proceso, Carlina, ¿no? Y yo creo que muchas hermanas igual. Yo, por ejemplo, el Señor me está cenando como abuela y tengo a mi niña aquí, a mi hija y a mi nietecita. Entonces,
yo para amarlo a él y darle mi te amo continuo, yo intento, ¿verdad? Mirar a esa niña, esa criaturita, a ese Jesús. Entonces yo cuando le digo te amo, te amo, te amo, mi Jesús, le digo. Entonces ya es diferente, ¿no? Porque siento que el Señor va trabajando con nuestras almas a ver, a amar las cosas, o sea, toda la creación, ver que estamos inmersos en el Señor, en su voluntad, y también así como en las criaturas, ahí está el Señor. Entonces va cambiando la perspectiva que teníamos antes, ¿no? De que amar a Dios, es, por ejemplo, ¿no? Yo sí lo tenía, perdón, ¿no? Si yo no quiero ofender a nadie, pero yo lo tenía así de que yo le sirvo al Señor, pero cuando yo voy a la parroquia, yo ahí le estoy sirviendo al Señor, o sea, y yo voy a hacer oración porque me voy con las hermanas de intercesión, y entonces ahora cambia mucho porque el Señor quiere que yo esté con Él 24/7. Entonces es maravilloso, pues, aunque todavía no lo llevo a cabo como tal, pero estoy intentando vivir en ese martirio de atención y a veces hasta sale solito, para la gloria de Dios. Sí, es como lo que comentó Marta con lo de fregar los platos. Ella, un acto que podía llevarla a ella quizás a perderse, porque podía decir, mira, esta gente lo que está es haciendo, utilizándome o me están engañando o cualquier cosa, ¿sí? Y ella se lo toma y cómo toma ese acto para santificarlo, que unida con Jesús ese acto sea divinizado, ¿sí? Un simple acto, porque es un simple acto de fregar unos platos, que podía ella verlo con una mirada humana y le da esa mirada divina. Pero claro, es ese continuo martirio de atención que a través de estar fundidos en Jesús, ¿sí? Y también que sea sencillo, ¿no? Como lo menciona la lectura. La Virgen hizo un acto de adoración, dijo, sencillísimo, pero que me dio más que haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Vivir ese estado de fusión, que es el acto, voy a decirlo con la palabra que lo hemos leído en la otra lectura, es la manera, dice Jesús, es el modo más perfecto que a criatura le es dado. El modo más perfecto. Carlina, que dice, cuando adora todo lo que obra Dios, ¿no? Eso incluye todos estos desastres que hay, ¿no? Todo lo que Dios va permitiendo, Lo que obra, pero sí. Pero no, para el giro ahí en esos actos. claro, a ver, todo lo que va ocurriendo, ¿verdad? En la vida, en nuestra vida personal o en la sociedad, todo es permitido por Dios. Entonces, por ejemplo, en el caso de las catástrofes naturales, ya nosotros vimos esa parte de cómo hacer nuestro giro, nuestro reconocimiento de amor. Es un llamado a esta voluntad divina que quiere ser reconocida, quiere ser amada. Porque, sí, aparte la naturaleza sabemos que está en orden con Dios, entonces responde a la voluntad querida y permisiva de Dios. Pero de eso se trata, ¿no? Como hablamos antes, de espiritualizar todo, de ver a Dios obrando en todo lo que va pasando. Bueno, entonces, ¿alguien más? Si no, terminamos. Y terminamos de ver ya la lectura que nos falta y con esto ya terminamos lo que es la parte del acto de fusión, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Somos nada, Dios es todo. Continúa divina voluntad, orando, obrando y sufriendo en nosotros.